esta interesante ponencia y al público por las preguntas formuladas. Vamos a proseguir. Nuestro siguiente tema, pues, es tecnología y sanidad, soluciones de apoyo a la toma de decisiones clínicas, que va a estar a cargo de la señora Daniela Naranjo Caicedo. Daniela es ingeniera electrónica y una exitosa gerente de producto de la industria de soluciones clínicas, políglota con sólida trayectoria comercial y de implementación de tecnologías en el campo de la salud. Actualmente es Product Sales Manager del área clínica Decision Support de Elsevier. Vamos a dar la bienvenida pues a Daniela Naranjo Caicedo. Daniela, bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, Juan, muy amable. Voy a iniciar. Un segundo, por favor. En esta ocasión voy a hablar con ustedes acerca de reducción de intervenciones clínicas innecesarias con el uso de herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Este tema es bastante específico, vamos a ampliarlo un poco, porque la reducción de intervenciones clínicas innecesarias se hace necesaria cuando yo empiezo a darme cuenta que tengo desperdicios dentro de mi cuidado de pacientes. Y el uso de herramientas de apoyo a la toma de decisiones es una de varias estrategias que yo puedo implementar para reducir aquellos desperdicios. Quisiera empezar mi presentación compartiendo con ustedes un artículo que se llama El cuidado de bajo valor médico en la pandemia. Es esto lo que prescribió el doctor. Es un artículo publicado en The Lancet, en Global Health, recientemente, desde junio de 2021. Y es un artículo en el que esta serie de médicos indios repasan un poco cuál ha sido la situación de tratamiento y de diagnóstico en aquellos pacientes que tuvieron sintomatología leve a moderada en COVID en la India durante el segundo pico de la pandemia. Seguramente escucharon las noticias relacionadas a este pico. Es uno de los peores picos en la historia, de hecho el peor, que llegaron a muertes hasta de 1 millón de personas en la India. Puntualmente los doctores evalúan cuál ha sido esa estrategia médica de atención de pacientes domiciliarios a partir de médicos ambulatorios. Vamos a compartirles en este momento el acceso a este artículo por el chat y al final verán también un acceso al recurso. Y voy a repasar algunos de los comentarios que realizan los doctores al respecto. Lo primero que ellos mencionan es esto. Una receta típica de COVID-19 en la India incluye acitromicina, doxiciclina, ivermectina, hidroxicloroquina, vitamina C, vitamina D, zinc, acetilcisteína y budesonida inhalado de dexametasona. Favipiravir, que es un antiviral, se convirtió en el fármaco más vendido en abril de 2021, a pesar de que en ninguna guía importante se recomienda para el COVID-19. Los anticoagulantes como el rivaroxaban se están prescribiendo de forma ambulatoria, incluso para pacientes sin riesgo trombótico, en contra de cualquier recomendación que se haga en un panel de expertos internacional. Y adicionalmente se envían antibióticos de amplio espectro con el pretexto de tratar infecciones secundarias. Hasta aquí nos hablan de la prescripción o receta de medicamentos, pero se extiende un poco más el artículo y menciona también elementos diagnósticos. Y dice, también se está realizando una batería de pruebas de diagnóstico para pacientes con COVID-19 que incluye hemogramas, azúcar en sangre, prueba de función renal y hepática, dímero D, interleucina 6, procalcitonina, proteína C reactiva, ferritina y lactato deshidrogenasa. Todo esto de forma ambulatoria, a tal punto que los laboratorios clínicos privados en la India ya ofrecen el paquete de pruebas COVID estándar que incluye todas estas pruebas para dichos pacientes. Las guías de práctica no recomiendan estas pruebas para pacientes con enfermedad leve a moderada, porque no van a modificar el manejo del paciente. Incluyendo además imágenes diagnósticas, ellos mencionan que los TAC de tórax de alta resolución se están solicitando de forma rutinaria y se repiten con frecuencia. Y aunque pueden ayudar con el diagnóstico y a evaluar la severidad de la enfermedad, no hay evidencia que respalde el uso rutinario del TAC de tórax para tomar decisiones de tratamiento para pacientes tratados en casa.
Los autores extienden un poco más su comentario y van hacia de dónde salen estas recomendaciones e indican que muchas de estas recomendaciones y algoritmos de tratamiento vienen de instituciones y sociedades médicas que los montan en redes sociales sin ninguna evidencia que informe estas recomendaciones. Esas recomendaciones, a pesar de no tener evidencia, dan un impulso a la atención de bajo valor por parte de los médicos y brindan además una justificación para ser usados, a tal punto que un gobierno estatal en la India compró 1 millón de dosis de ivermectina para la profilaxis masiva. Hasta ahí, el artículo toca varios puntos relacionados a la pandemia que tienen que ver con prescripción de medicamentos completamente innecesarios, uso de laboratorios de forma rutinaria que también son innecesarios, imágenes diagnósticas de alta resolución que no son requeridas y sobre todo prácticas y recomendaciones que no se basan en evidencia. Pero no paran ahí e incluyen además por qué esto es un problema. E indican que a pesar de la complejidad que puede traer la toma de decisiones clínicas en un contexto de estrés como el que tenemos actualmente, nunca es deseable prescribir una terapia que no proporciona un beneficio clínico, incluso menos en una pandemia cuando los recursos son escasos, y sobre todo en una población que cubre muchos de los costos de su tratamiento desde su bolsillo. Entonces esto se vuelve desastroso para la población y también para los gobiernos que hacen gastos públicos gigantes para poder ofrecer procedimientos que no tienen ningún beneficio significativo. Ellos, y aquí quiero leer exactamente lo que pusieron, dicen, independientemente de la fuente de financiación, cuando yo gasto en cuidados con poco o ningún valor, implica que el dinero ya no estará disponible para intervenciones efectivas y comprobadas. Hasta ahí leí el artículo y me quedé pensando un poco en cómo me sentía al respecto y decidí hacer un meme que refleja cómo me sentí leyendo, que es este que ven ustedes acá. Entonces yo lo leía y uno piensa en la India, en un momento bastante difícil que pasó en la pandemia, pero me acordaba de toda la serie de prácticas y recomendaciones que también tuvimos en nuestra región, que incluían tanto la ivermectina como la lista que vimos en el inicio, como otros adicionales. La moringa, por ejemplo, ha salido como uno de los elementos que cura el COVID en nuestra región. El hipoclorito de sodio y tomar hipoclorito de sodio para evitar la infección, al igual que el agua de jengibre y otra serie de soluciones. Pero esto no es un problema que solamente nos impacta en el COVID, es un problema que viene desde antes y tiene que ver con un tema que ha sido estudiado de forma amplia en Estados Unidos, pero en nuestras regiones no tanto, y es el desperdicio en salud. En Estados Unidos, en un estudio del 2019 hecho por la JAMA, se calculó que el desperdicio, el costo total anual del desperdicio en este país gira en torno a los 760.000 millones de dólares. Esto corresponde a un 25% del gasto en salud. Es decir, que un cuarto del gasto total en salud anual de Estados Unidos se va en desperdicios generados por el sistema de salud. Hay 6 dominios que se definieron desde el 2012 para clasificar los tipos de desperdicios que se generan en salud y son estas 6 categorías que encuentran a la derecha. Las fallas en la provisión del cuidado, que tienen que ver con cómo yo practico y la forma en la que yo ejerzo e intervengo al paciente. Las fallas en coordinación del cuidado, que implican cómo yo aseguro que el cuidado que yo brindo hace parte de un cuidado interdisciplinar y no estoy duplicando ni estoy olvidando de comunicarle a los demás cómo se debe realizar ese cuidado. El sobretratamiento o cuidado de bajo valor, y aquí digamos entran estas intervenciones innecesarias que venimos mencionando, y otros 3 elementos que tienen más que ver con el sector administrativo y financiero, que son el fraude y abuso, las fallas en cobro y precios y la complejidad administrativa. En este gráfico, también publicado por la JAMA, se ve cómo ha evolucionado desde el 2012 hasta el 2019 la distribución de los dominios mencionados en el gasto total de desperdicios que se genera en Estados Unidos. Hay un punto muy importante para resaltar aquí, y es que a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en los últimos 20 años para reducir el desperdicio en salud, sigue representando el 25% del gasto total en salud.
Ha habido cambios en la distribución, sin embargo, el monto total o el peso total que tienen los desperdicios continúa siendo el 25%. Vamos a ver acá que están estos seis elementos o 6 dominios que mencionamos previamente y vemos que a pesar de que algunos han tenido una disminución importante, entre estos 3 que son el sobretratamiento, las fallas en la provisión del cuidado y las fallas en la coordinación del cuidado, que son las que tienen, digamos, componentes directamente clínicos en este caso, tenemos el 32% de los desperdicios que se generan en el sistema americano. Ahora, dentro de esta distribución que hace lugar y considera solamente los gastos en Estados Unidos, hay un crecimiento bastante amplio en las fallas de cobros y precios. Considero que en nuestra región de pronto puede ser un porcentaje distinto, dado que nuestra población tiene un gasto de bolsillo menor a lo que usualmente se ve en Estados Unidos. Sin embargo, seguimos teniendo un porcentaje bastante alto entre estos 3, que yo llamo los dominios relacionados con el cuidado. Tenemos aproximadamente el 30% de desperdicio, que equivale entonces al 7.5% del gasto total en salud. Y todos estos elementos están relacionados a documentación clínica, a práctica basada en evidencia y al cuidado centrado en el paciente. Todas tienen que ver con la otra. Son 3 elementos que están muy interrelacionados. En esta presentación nos vamos a enfocar muchísimo en este punto específico, que es el sobretratamiento o cuidado de bajo valor. Sin embargo, vamos a ver que algunos elementos de los otros 2 dominios salen también a relucir. Entonces, ¿qué es el sobretratamiento o cuidado de bajo valor? Es la provisión de servicios de salud para los cuales el daño o costo generado tiene mayor peso que el beneficio que se le brinda al paciente. En otras palabras, es cuando yo realizo intervenciones clínicas que son completamente innecesarias. Las intervenciones clínicas innecesarias se realizan por muchos factores, pero hay 5 que predominan entre las razones por las que esto sucede. Tenemos de primero las prácticas clínicas y flujos que son preestablecidos, es decir, las instituciones o los médicos que hacen algo porque es la forma en la que normalmente lo han hecho y no porque haya un respaldo de evidencia que lo indique. Las expectativas del paciente, y vamos a ver que este es un punto muy importante porque en muchas ocasiones se proveen servicios de bajo valor para satisfacer ese deseo del paciente de sentir que le están brindando más cuidado. La disparidad en la información, que tiene que ver mucho con la coordinación del cuidado y se presenta cuando yo ordeno algo porque no sé si ya lo ordenaron o yo ordeno algo porque no me he comunicado con los demás proveedores de servicios. Hay un elemento que también sobresale bastante, que es el miedo a tener algún tipo de demanda por haber ejercido mi profesión de manera inadecuada, es decir, por no haber brindado tanto cuidado como se puede haber brindado en el momento de atender al paciente. Y tenemos además un componente ya más financiero, que son los sistemas de pago por servicio. Los sistemas de pago por servicio son aquellos en los que el pagador, el asegurador, paga todos los servicios que se brinden independientemente del valor que se genera. Vamos a ahondar en algunos de ellos para entender un poco más por qué son un problema y cómo se ven reflejados esos problemas en el día a día. Para prácticas clínicas y flujos de trabajo preestablecidos, tomé un artículo publicado en el año 2017, en Perú, de hecho, en la revista MedWave, sobre la adherencia médica a guías clínicas basadas en evidencia sobre prevención secundaria en enfermedad coronaria. Es un análisis retrospectivo que se hizo en un hospital de Lima, Perú. Se estudiaron 143 pacientes con enfermedad coronaria. Dentro de la guía se seleccionaron una serie de estrategias terapéuticas que deberían ser recomendadas a los pacientes en el momento del alta y se midió en cuántos pacientes de estos se había hecho la recomendación de forma adecuada. Ustedes van a ver acá en los resultados que solamente a 40 de los 143, es decir, al 28% de los pacientes, se les realizó la recomendación de las estrategias terapéuticas para prevención secundaria al momento del alta. Y en los controles del primer, tercer y sexto mes, se recomendó o se les hizo la recomendación de las estrategias terapéuticas solamente a un 22% adicional. Estos son los porcentajes en cada uno de esos seguimientos. Es decir, que al final del sexto mes de seguimiento,
Solo el 50% de los pacientes habían recibido recomendaciones de estrategias terapéuticas según las recomendaciones de la guía clínica para esta condición. Esto es un problema grande y esto es una adherencia subóptima a las guías clínicas. ¿Por qué? Porque acá ya no estamos hablando solamente del gasto que yo genero en un momento de atención aguda, sino además de un gasto adicional y de unas complicaciones que van a venir con ese paciente de enfermedad coronaria a futuro dentro de su atención hospitalaria. Desde la perspectiva de expectativas del paciente, que es uno de los temas que me parece más interesante, quiero iniciar contándoles una anécdota familiar que tenemos. Debido a que mi suegra en enero tuvo COVID. Cuando estuvo con COVID, ella se hizo una radiografía de tórax, la radiografía tenía unas infiltraciones, estaba además desaturada, estaba saturando por debajo de 90. Mi esposo, que es médico, le recomendó ir a urgencias para que le hicieran una serie de pruebas y verificar que estuviera bien. Cuando ella decidió ir a urgencias, tuvo una comunicación con su familia, ella tiene un grupo familiar, y les voy a poner un audio que ella recibió por WhatsApp de una prima lejana que tiene en Santander. Denme por favor un segundo que creo que no compartí el audio. ¿Puedo parar un momento? Voy a parar un momentico para compartir nuevamente con el audio. Discúlpenme. Entonces voy a poner el audio. Ay, Martica, hasta ahora puedo ver el WhatsApp porque estaba por allá en una finca, en Purificación, y allá no teníamos señal. Ay, pero qué tristeza. No, Dios mío, de todas maneras, fuerza. Y ya se tomó los medicamentos, la ivermectina, y tómese el antibiótico, todo. Yo no sé para qué se fue a ir para ese hospital, mamita. Eso que es en la casa mejor le va porque se puede tomar todas las agüitas, la moringa, el jengibre y todo. Allá si no le dejan pasar nada. No, y no se vaya a dejar entubar, por Dios santo. Eso no. Y es que eso no es el tratamiento. Eso hoy en día que le pongan nebulizaciones o oxígeno si es que está con dificultad respiratoria, para la fiebre algo, y el antibiótico, mamita, tenga cuidado con eso. Dios santo. Bueno, Martica, vamos a pedirle a mi Dios que la saque con bien y espero que todo le salga bien. Eso no. Ese es el audio que les mencionaba. Tiene varios componentes muy interesantes. El primero es el miedo a que el médico o el equipo médico brinde el cuidado inadecuado. Entonces ella habla de no se vaya a dejar intubar por nada del mundo porque ese no es el tratamiento. Hay otro componente muy interesante y es creer que ella, que es una persona que no está formada en salud, de hecho ella es terrateniente y trabaja con ganado en una región acá en Colombia, sabe más de tratamientos por lo que ha leído en las fuentes de información que tiene que lo que puede brindar un médico. Y otro elemento es siempre considerar que el tratamiento que ella ha considerado que es el adecuado es el que necesita el paciente. Entonces, dentro de las expectativas del paciente se han hecho una serie de análisis de cómo se puede también comunicar a los pacientes la importancia de saber que más cuidado no es necesariamente mejor cuidado. Y la campaña Choosing Wisely, de hecho, hizo una publicación en la que se evalúan una serie de pacientes que son vulnerables. Su condición de vulnerabilidad tiene que ver con situación económica y de formación, y entrevistó a estos pacientes y sacó varias conclusiones, entre las que quiero resaltar tres. La primera es que los pacientes, especialmente en estas poblaciones vulnerables, no confían en que el médico hará lo mejor para atenderlos. Esto debido muchas veces a que no tienen una comunicación adecuada con su médico. El segundo es que, como mencionábamos antes, siempre existe la creencia de que más cuidado es mejor cuidado. Un paciente normalmente sale más contento si recibe más exámenes o si le realizan más exámenes en el hospital que si le realizan solo los exámenes necesarios. Y finalmente, el acceso a la información y la desinformación que hay actualmente en redes sociales y el acceso que tienen las personas, incluso de bajos recursos, a esta información, hace que ellos siempre crean que tienen el mejor tratamiento. Estos componentes para expectativas del paciente hacen que haya un reto grande en el sobretratamiento y en el cuidado de bajo valor.
porque tenemos que trabajar ya no solamente en estrategias al interno de las instituciones, sino que tenemos que extenderlas a la población que estamos cuidando. Y vamos a ver más adelante algunas estrategias interesantes para poder evitar o disminuir el sobrecosto y el sobretratamiento relacionado a este tema específico. Continuando con los factores que veíamos para sobretratamiento y cuidado de bajo valor, está la disparidad en la información, que como mencionaba antes, tiene mucho que ver con la coordinación del cuidado. En un análisis del 2017 realizado por la Joint Commission en Estados Unidos, se comunicó que a pesar de todos los trabajos que se habían realizado para mejorar la coordinación del cuidado y la entrega o la transición del paciente de un profesional a otro, en el 2016 se seguía estimando que aproximadamente el 30% de los reclamos por negligencia tenían que ver con fallas de comunicación en los hospitales. Estas fallas de comunicación resultaron en el 2016 en 1.744 muertes y en 1.700 millones de dólares en costos de negligencia durante 5 años. Esto es un elemento muy importante porque ya no estamos hablando solamente de elementos que causan cuidado de bajo valor, sino que además causan daño en el paciente. Y la coordinación del cuidado y poder garantizar que todos los profesionales que están cuidando al paciente tengan acceso a la misma información del paciente se vuelve vital. Ahora, ¿cómo se puede trabajar en reducir el sobretratamiento o el cuidado de bajo valor? Aquí hay 4 estrategias que han sido documentadas en la evidencia relacionadas a este aspecto. La primera estrategia es siempre medir el cuidado de bajo valor. Y esto es un elemento en el que tenemos grandes falencias en nuestra región. Desafortunadamente, la mayoría de las investigaciones y los estudios que se publican tienen otro enfoque distinto a evaluar cuál ha sido el costo que nos genera el cuidado que estamos brindando. Entonces, medir el cuidado de bajo valor se vuelve de gran relevancia. Puede ser a nivel institucional, a nivel regional o a nivel nacional. Pero si podemos empezar incluso por el nivel institucional, estamos ya haciendo algo. Una vez tenemos medido el cuidado de bajo valor, se recomiendan 3 estrategias que van o afrontan distintos frentes desde la perspectiva institucional. El primero es la creación de campañas de conciencia y de capacitación, tanto para el prestador como el pagador. ¿Cuál es el objetivo de estas campañas? Que podamos empezar a hablar de este tema y que sea algo presente en el día a día, tanto del prestador como del pagador. La segunda estrategia es contar con herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, porque el médico no está en la capacidad de recordar todas las herramientas y las estrategias que debe evitar o cuáles son los tratamientos que debe evitar al momento de tratar a ese paciente. Y por último, debemos involucrar al paciente y capacitarlo para que tome decisiones junto al equipo clínico. En la estrategia número 1, que tiene que ver con medir el cuidado de bajo valor, hay 3 pasos principales que se deben realizar al momento de aplicarla. El primero es identificar qué servicios de bajo valor se están presentando en la institución. Hay varias formas de hacer esto. Una de ellas puede ser utilizando la lista que ya está predefinida en Choosing Wisely, de estrategias o servicios que generan el mayor desperdicio en los servicios de salud. Por supuesto, es una situación americana, está enfocado a Estados Unidos y es estadounidense, sin embargo, muchos de ellos se pueden extrapolar a nuestra realidad. Una vez yo he identificado los servicios, debo calcular el gasto que producen dichos servicios. Y hay que tener en cuenta que los gastos no son solamente cuánto cuesta el servicio, sino también el costo en recursos físicos y de personal que implicó ese servicio. Vamos a ver más adelante un ejemplo de un servicio que, si no fuera medido de forma adecuada, parecería algo poco relevante, pero al tener en cuenta todos los factores que hacen parte de ese servicio, se vuelve de relevancia. Y finalmente, una vez yo ya he calculado el gasto de cada uno de los servicios, puedo priorizar aquellos que generan el mayor gasto usando una regla del 80-20, o sea, un Pareto, o cualquier otra regla que me parezca relevante. En este caso puntual, se recomienda tomar el 20% de los servicios que generan el 80% del gasto y enfocarse en esos como una primera medida. Las campañas de conciencia y de capacitación se pueden hacer de varias formas. Una de ellas es, por ejemplo, utilizar algunas de las recomendaciones que también hace Choosing Wisely al respecto. Entonces, hay un top 12 de recomendaciones
que reducen el sobreuso en algunos de los centros que se están aplicando en Estados Unidos. En la página de Choosing Wisely, específicamente en este enlace que encuentran en la parte inferior, van a ver cuáles son esos top 12 de recomendaciones y algunas ideas de estrategias y de implementación para garantizar que se genere conciencia y que los médicos y el personal de salud que debe realizar estas capacitaciones o estas intervenciones esté al tanto de cómo se deben realizar y cuándo se deben realizar. Una estrategia, por ejemplo, es conseguir champions, es decir, personas que estén realmente interesadas en liderar estas iniciativas. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Hematología reconoció en el año 2016 a 3 personas, a 3 doctores que habían hecho campañas buscando reducir el desperdicio específicamente en sus áreas. Una de ellas es el doctor Ravi Sarout, que trabaja en Estados Unidos en el hospital UT Southwestern, y él descubrió que aproximadamente el 85% de las pruebas de trombofilia que se realizaban en esta institución, que tiene 2 hospitales, se ordenaban de forma incorrecta o incompleta. Entonces el equipo de este doctor desarrolló unas pautas locales y las implementó en el sistema de historia clínica electrónica a través de una serie de preguntas en cascada que el proveedor tenía que responder antes de solicitar la prueba. Es decir, él hizo una guía que estaba conformada por una serie de preguntas y hasta que el médico no respondiera a todas las preguntas, no podía hacer la orden de la prueba de trombofilia. Después de la implementación de la intervención y una campaña de educación asociada también a esa intervención, la reducción en pruebas de trombofilia para pacientes hospitalizados en este hospital universitario se ha reducido en más del 90%. Entonces, ellos han logrado a través de esta estrategia impactar un elemento que para ellos generaba alto desperdicio. Por otro lado, están las herramientas de apoyo a la toma de decisiones y su implementación requiere varios de los pasos que ya hemos mencionado. Requiere saber cuáles son esos procedimientos o esos servicios que están generándome desperdicio. Requiere una búsqueda de evidencia que soporte que eso es un desperdicio y requiere, por supuesto, una implementación de alguna estrategia para que el médico pueda tomar mejores decisiones. Junto a un cliente que tenemos en la región, se hizo un análisis relacionado a esto en el propósito de reducir el uso de niveles de vancomicina que no eran adecuados en el seguimiento de pacientes que estaban siendo tratados con vancomicina. Entonces, en un análisis inicial y previo de datos de la historia clínica de este cliente, encontramos que el índice de consumo de niveles de vancomicina era más alto de lo regular. Es decir, teníamos que aproximadamente por paciente relacionados a las dosis de vancomicina recibidas, el número de niveles de vancomicina era 1 a 1, es decir, por cada dosis había al menos un nivel o incluso en algunos casos era superior a 1. Hicimos una búsqueda de la evidencia junto al cliente. Nosotros trabajamos bastante con evidencia en el Sevier. Entonces hicimos una búsqueda de la evidencia y detectamos que hay varios estudios en los que se resalta la importancia de hacer una monitorización apropiada de la vancomicina. De hecho, en este análisis que se hizo en Estados Unidos, se dieron cuenta que el sobreuso de la monitorización del nivel terapéutico de vancomicina requería un alto esfuerzo porque requiere una serie de profesionales que están involucrados en tomar la muestra de forma adecuada y además en procesarla y que no generaban realmente alto valor. Adicionamos a esto algunas recomendaciones que había en guías locales. Entonces, en la revista chilena de infectología hay un artículo de medición de niveles plasmáticos que resalta como uno de los errores frecuentes en la práctica clínica es efectuar determinaciones de niveles plasmáticos antes de haber alcanzado el estado de equilibrio, y esto lleva a ajustes innecesarios y a veces incluso peligrosos en la dosis del antimicrobiano. Se resalta también que solo debe repetirse niveles plasmáticos si el paciente necesita un cambio en la dosis o hay un cambio en la función renal. Y usando esta información y teniendo en cuenta los niveles, se realizó una campaña. Antes de eso, analizando los datos del cliente, vimos que si poníamos en una línea temporal, que es lo que tienen ustedes acá, cada una de estas líneas es temporal para un episodio o un paciente, y si veíamos el uso de la vancomicina, que son las líneas azulitas,
versus los niveles de vancomicina, en muchas ocasiones el nivel de vancomicina venía incluso antes de la primera dosis de vancomicina. O en otras ocasiones, justo después de la primera dosis, ya se tenía el primer nivel de vancomicina, a pesar de que la evidencia nos muestra que el equilibrio no se alcanza antes de la tercera dosis. Entonces hicimos este análisis junto al cliente y vimos que había, además de una frecuencia muy alta de niveles de vancomicina, el inicio de aquellos niveles en muchas ocasiones era el inadecuado. Entonces decidimos crear un order set para la neumonía en UCI que incluyera un resumen de evidencia recomendando cuándo se debía hacer el nivel de vancomicina. Y adicionalmente se está creando una alerta para que si el médico ordena el nivel antes de la tercera dosis, se solicite una justificación por parte del médico. Este es un ejemplo de cómo una herramienta de apoyo a la toma de decisiones puede impactar en la reducción de una intervención innecesaria a partir de la evidencia. En otro caso, teníamos un cliente que es el Baptist Health, uno de los sistemas de salud más grandes en Estados Unidos, con bastantes problemas en la coordinación del cuidado, que estaba llevando a disparidades en la información y entonces a sobretratamientos también de la población. Acá relacionamos también el otro dominio del que hablábamos en desperdicios, que es la falla de coordinación en salud. Este cliente tenía un cuidado fragmentado en su red incluye más de 350 puntos de cuidado en 4 estados de Estados Unidos, tiene aproximadamente 2.700 camas y tiene, pues además de los hospitales con los que cuenta, 350 puntos de cuidado ambulatorios. Ellos mencionaron tener cuidado fragmentado, uso constante de papel a pesar de tener sistema de historia clínica electrónica, dificultades para mantener actualizada la información que utilizaban los profesionales porque muchas veces se imprimía la referencia con mucha antelación y se utilizaban, eran copias que ya estaban impresas a pesar de que había actualizaciones en la evidencia, y entonces esto hacía que el cuidado no fuera ni coordinado ni basado en la última evidencia disponible. Con ello se hizo una implementación de planes de cuidado interdisciplinares que están integrados a la historia clínica y están basados en evidencia y sugieren cuáles son las mejores intervenciones para un paciente según las condiciones de este. Los resultados que han obtenido tienen que ver mucho con mejoras en satisfacción del personal y con los procesos de coordinación. Acá hay algunos de los resultados de la percepción del equipo con respecto a lo que tenían antes de implementar esta herramienta. Y si ven, en esta barra, en la segunda barra que estamos presentando acá, el entendimiento de cuáles son las contribuciones que los miembros del equipo clínico hacen al cuidado del paciente ha incrementado en un 164%. En el último aspecto que teníamos o estrategia para poder reducir el sobretratamiento o el cuidado de bajo valor, hablábamos de involucrar y educar a los pacientes. Y esto requiere 2 enfoques distintos que son bastante complejos y son bastante importantes. El primero es un cambio cultural, porque se debe entender que el paciente hace también parte del equipo clínico. Este es el modelo tradicional que tenemos de cuidado, en el que el paciente, incluso cuando lo ponemos al centro del cuidado, recibe información. Una vez los profesionales en su círculo han determinado el mejor curso de tratamiento, este curso de tratamiento es comunicado hacia el paciente, pero no hay realmente una retroalimentación o una participación del paciente dentro del equipo clínico. Debemos hacer una transición a un modelo en el que el paciente también haga parte de esa discusión y el paciente haga parte de las personas que pueden incluso sugerir planes, aunque no sean los más adecuados, para que se sienta respetado y escuchado dentro del proceso de tratamiento. Y ahí viene el segundo punto, que es poder capacitar y brindar información consistente y relevante para que el paciente pueda también tomar decisiones informadas. En ese mismo estudio de Choosing Wisely que les mencioné, en el que se entrevistaron a personas de población vulnerable, se sacaron una serie de recomendaciones que dieron los mismos pacientes para considerar los planes que el médico les estaba recomendando. Y lo primero que dijeron ellos es que muchas veces ellos no se sienten respetados y escuchados por el médico, que muchas veces sienten que el médico se pone por encima de ellos y cuando ellos sugieren algo, el médico, en vez de tomarlos en serio y proponer una actitud positiva de evaluemos por qué, si esa es una buena solución o no y por qué, muchas veces el médico simplemente desestima su opción.
Entonces, dentro de las conversaciones que se deben tener con los pacientes, debe haber siempre una etapa de escucha y hay que hacer campañas para que el médico recuerde que debe hacer escucha dentro de la atención. Debe tener una actitud positiva hacia las propuestas del paciente. Debe indicar un racional claro en lenguaje del paciente del por qué esa no es la mejor intervención. Evaluar varias opciones, no solamente un único plan, sino darle opciones al paciente para que él sepa que se está discutiendo con él la mejor ruta de tratamiento. Y finalmente, darle un documento que pueda comunicarle de forma clara cuál es el cuidado que tiene y cuáles son los siguientes pasos dentro de su tratamiento. Otro elemento muy importante es... Ay, me asustaste. Listo. Otro elemento muy importante es brindar información de educación. Y hay varias herramientas, una de ellas se llama Patient Pass, que permiten que yo no solamente brinde información, sino que pueda también hacerle seguimiento a la consulta que realiza el paciente de dicha información, ya sea a través de su correo electrónico, a través de un mensaje de texto o incluso de forma impresa. Ahora, quiero retomar un poco el artículo que teníamos al inicio y tomar unos puntos que comentaban los autores del artículo inicial al final de este. Ellos indicaban, como habíamos mencionado antes, que estos problemas no surgieron durante la pandemia, sino que son el producto de 70 años de tener una práctica que no está basada en evidencia. Existe una necesidad urgente de poder democratizar y hacer clara la medicina basada en evidencia en la India y en otras partes. Las guías clínicas deben basarse en evidencia y además tienen que tener la capacidad de evolucionar de forma rápida, especialmente durante una pandemia, pero en cualquier momento también, porque deben ser de naturaleza adaptativa y de fácil difusión para garantizar que todos tengan la información. Y esperamos que con todo lo que hemos vivido en esta pandemia, esta crisis actual sirva de estímulo para que podamos emprender reformas y podamos empezar a analizar todos estos puntos que hablamos hoy relacionados al desperdicio en salud. Estos son los recursos que les mencioné durante la presentación. Si quieren tomarle una foto al código, los va a llevar a la fuente. Y si quieren conocer más del CEVIER y cómo podemos apoyarlos en este proceso, pueden visitar nuestro stand o también aquí con el código o con este correo comunicarse con nosotros y podemos contarles un poco más de cómo podemos apoyarlos en estos procesos. Gracias. Muchas gracias Daniela, interesante tu ponencia. Vamos inmediatamente a plantearte las preguntas que nos están haciendo los asistentes. La primera pregunta nos dice, ¿cómo afianzar la adopción de herramientas de soporte a la decisión clínica con los médicos y otros profesionales de la salud? Gracias. Esa es una muy buena pregunta porque uno de los errores más grandes que se cometen en la implementación de herramientas de apoyo a la toma de decisiones es no involucrar a los mismos médicos que van a utilizar estas herramientas. Si ustedes vieron en el ejemplo que les mostré del champion de Choosing Wisely que tenía que ver con hematología, esta iniciativa no viene de la dirección médica, no viene de la dirección administrativa del hospital, sino que viene del mismo profesional que atiende los pacientes que pueden tener esta condición. Entonces, un primer punto es siempre en la implementación de una estrategia relacionada con disminución de uso innecesario, tiene que haber un líder clínico que sea el primero que va a estar de acuerdo con lo que se está realizando. Para darles otro ejemplo, en la implementación de los order sets, en el caso que les contamos de nosotros, los mismos médicos especialistas son aquellos que revisan el order set y que lo aprueban antes de ponerse en funcionamiento. Entonces, siempre es clave poder involucrarlos a ellos en ese proceso y que sean ellos los que traigan varias iniciativas relacionadas a la herramienta de toma de decisiones que se va a implementar en la institución.